me tocó hacerme cargo del proyecto que se llamaba Programa para el Control de la Fiebre Tifoidea y que era un programa de investigación. A fines del 82 venía egresando de mi magíster en epidemiología en la Universidad de Chile y ahí me recomendaron y me entrevistaron dos profesores de la Universidad de Maryland que vinieron acá a seleccionar y me eligieron. Y ahí me empezó mi vida de investigadora en el fondo. Lo primero fue, antes de la llegada de la democracia, informar a la población que todas nuestras verduras y todos los alimentos que topaban contacto con las verduras estaban contaminados por alcantarillado, porque esto era un alcantarillado a tajo abierto. Después fue empezar a vacunar contra la fiebre tifoidea a los escolares, que son el grupo que más se enferma. Y lo último fue tratar las aguas servidas. Cuando uno quiere limpiar el medio ambiente, es mucho más caro que no haberlo ensuciado. Entonces lo primero es que hay que evitar contaminar y una vez que ya contaminaste siempre va a ser más caro, siempre, en cualquier cosa, la tierra, el aire, el agua. Lo otro es que cuando ya está la contaminación, siempre lo que tú vas a gastar por descontaminar es mucho más caro que tratar a los enfermos. Entonces cuando en los 80 a mí me tocaba participar en los estudios de costo-beneficio, en plata, si yo pongo esta plata, ¿cuánto me ahorro en salud? No daba, nunca da. Pero si tú lo haces, si tú tomas la decisión, no puedo seguir con el alcantarillado, no puedo seguir con la población que no puede comer verdura, por lo tanto, sí o sí tengo que limpiar el río. Entonces ahí la pregunta es costo-efectividad. ¿Qué es lo más efectivo para limpiar el río? La decisión política estratégica es, voy a limpiarlo. Bueno, nosotros primero hicimos un diagnóstico de dónde estaba el problema. Mi tesis de magíster fue, metíamos unas tórulas que se llaman tórulas Moore, que son como unas gasas, las metíamos en el río Mapocho en diferentes puntos, cerca de donde se cultivaban las lechugas, y buscamos la Salmonella typhi, que es la bacteria que causa esta enfermedad. Y que la gente en ese momento, el que era el director del Instituto de Salud Pública, decía, no, la salmonela se muere en el Mapocho. Y nosotros decíamos, veamos. Y bueno, ahí vimos que estaba. Y después lo más grande que me tocó hacer fue la vacunación oral en escolares. Llegamos a vacunar 400.000 niños. 400.000 niños. En el contexto de investigación. Ajá. Como te digo, el pic fue el 76, que dio a la cifra más alta, y después el 83 ya estábamos en clara, empezó a disminuir, y lo que produjo un vuelco radical fue una epidemia de cólera que empezó en Perú. Entonces era el mismo mecanismo para cólera que para fiebre tifoidea. Entonces lo que hablábamos con el ministro, que era el doctor Jorge Jiménez de la Jara, profesor nuestro, le dije, Jorge, vamos a buscar el vibrio cólera en Mapocho, y con la doctora Valeria Prado lo cultivó y vimos que estaba el vibrio. Entonces era como, o se interrumpe esto, o vamos a tener una epidemia de cólera como la de Perú. Entonces, en el fondo, cuando el gobierno controla el cólera, se acabó la tifoidea, porque se acabó el mecanismo de transmisión. Nosotros presionábamos para que se limpiara el Mapocho y no les salía, era muy caro. En ese momento eran como $300 millones, que hoy día debe ser poco, pero era harto. Pero frente al desafío que había sido lo del cólera, se decidió hacer el tratamiento de las aguas. Entonces el río de Mapocho hoy día no recibe alcantarillado. Es un río limpio, no para tomarlo, pero limpio.